CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el senador Matías Walker. Hay muchísima polémica, no solo por el operativo policial y de gendarmería de la mañana, sino también por los borradores que han surgido, el borrador con este proyecto de reforma constitucional, las palabras de la ministra de Salud y más que vamos a analizar con el senador, pero comenzamos este CNN Prime con estos titulares. Con un video subido a redes sociales y con el eslogan "Adiós crimen, bienvenida, máxima seguridad", el gobierno celebró un masivo traslado de reos hasta la cárcel La Laguna de Talca. Desde La Moneda aseguraron que esto va a favorecer la segregación penitenciaria y terminará con la injerencia del crimen organizado en las cárceles. El presidente José Antonio Kast dijo que estaba todo absolutamente aclarado con el viceministro Claudio Alvarado, quien no fue informado del requerimiento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por un artículo del Plan de Reconstrucción. El mandatario agregó que al final lo importante son los resultados. Con más de 500 carabineros en terreno entre Antofagasta y Aysén, el OS7 desarticuló una banda que usaba los dispensarios de cannabis medicinal para traficar drogas. En total fueron detenidas 72 personas a quienes les imputarían los delitos de desvío de cultivo autorizado, narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos. Y en temas internacionales, Estados Unidos puso a Chile bajo la lupa en medio de su guerra comercial con China. Un nuevo informe de la Casa Blanca apuntó a nuestro país, junto a otros 39, como una eventual plataforma de transbordo de productos chinos hacia el mercado norteamericano. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Un operativo simultáneo a nivel nacional del OS7 de Carabineros busca dar con un masivo grupo de personas acusadas de comercializar marihuana en dispensarios medicinales. Felipe Hernández tiene la información. Felipe, te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque a mi espalda se encuentra la 38 Comisaría de Puente Alto, donde a esta hora se encuentran algunos de los 72 detenidos que fueron parte de del resultado de estas diligencias masivas que se desarrollaron entre las regiones de Antofagasta y Aysén, y donde justamente lo que tú mencionabas es una investigación de largo aliento de más de 2 años en el que se habría buscado algún tipo de fachada jurídica con el objetivo de utilizar ciertos locales para la venta de cannabis medicinal, bueno, vender también otro tipo de elementos o relacionados también a la cannabis. Particularmente aquí son términos bastante técnicos, pero es justamente lo que investiga la Fiscalía en este caso, que se habría utilizado estos locales para vender no el cannabidol ligado al CBD, sino que al THC, que es el compuesto alucinógeno que tiene la marihuana. Bueno, tal vez la palabra alucinógeno no es el preciso, pero es para que ustedes me entiendan y sea un poco más conciso en poder explicar esta situación. Lo cierto es que la investigación terminó, al menos por ahora, con 72 detenidos, pero dentro de las órdenes de detención, aquí hay 38 personas que estaban siendo buscadas por la Fiscalía, en este caso regional de Aysén, que es quien tiene a cargo esta investigación. Más de 42 órdenes de entrada y registro a diferentes domicilios en todas estas regiones. Son más de 6 en las regiones, 8 regiones para ser más preciso, por donde justamente estaba puesta la mirada tanto de la Fiscalía, quien coordina la investigación y las diligencias, como también por parte de quienes ejecutaron estas órdenes, que es el OS7 de Carabineros. Aquí en la región metropolitana el despliegue fue importante, no solamente en la comuna de Pirque, donde hubo también presencia por parte del OS7 de Carabineros para llegar incluso hasta parcelas donde habían cultivo de plantas de marihuana, sino que también en oficinas de la Corporación Dispensario Nacional, que están ubicadas en el barrio Italia, por ejemplo, en la calle Emilio Baice, como también en la comuna de Las Condes. Hasta ahí también llegaron. De hecho,
Aquí al interior de la 38 comisaría se encuentra un abogado quien está representando a algunos de los detenidos y que pertenece justamente a la Corporación Dispensario Nacional y que ha solicitado, entre otras cosas, no hablar todavía con la prensa debido a que él busca la posibilidad de poder conversar con los detenidos y luego de esa manera tener ya la información de ellos, saber quiénes son los detenidos y posterior a ello entregar algún tipo de declaración. Pero lo que nos ha proporcionado como información es que toda la plana directiva del Dispensario Nacional, que serían 4 personas, están en este momento en la 38 comisaría como parte de los imputados detenidos en esta causa que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén. Revisemos justamente la voz del fiscal jefe de esta repartición del Ministerio Público. Hablamos del fiscal jefe de Aysén, Hernán Libedinsky. El día de hoy se realizó un procedimiento policial a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto de Carabineros de Chile, en concreto OS7, el cual culminó con un total de 72 detenidos. Procedimiento que involucró a 9 regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén, con 500 carabineros y 20 fiscales en terreno. Esto en el marco de un procedimiento por la Ley 20.000, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Los detenidos van a ser puestos a disposición del 4º Juzgado de Garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de detención. ¿Por qué hay tantas personas que están como blanco investigativo, con órdenes de detención en esta causa? 38 personas que están siendo buscadas, porque aquí habría, según la investigación de la Fiscalía, habría un mecanismo de utilizar locales, grow shop, como se les denomina, a estos locales donde se vende justamente cannabis medicinal y que habrían sido utilizados con una fachada jurídica para poder vender por fuera, bueno, compuestos relacionados a la marihuana, a la cannabis con THC, que no es lo que habría sido lo permitido dentro de la normativa que existe para el consumo medicinal. A esta hora comienza a llover muy fuerte aquí en la comuna de Puente Alto. Aprovecho de pasar ese antecedente, Mónica. Lo cierto es que la investigación continúa y dentro de estos imputados, de estas órdenes de detención dictadas, emanadas por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentra una con nombre y apellido. Es el de un ex chico reality. Hablamos de Camilo Huerta, modelo, preparador físico y que en estos días se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Ahí es donde esta persona reside. Él tiene una orden de detención, pero no una orden de captura internacional. Por lo tanto, se está a la espera de su regreso a nuestro país para que enfrente al 4º Juzgado de Garantía en el marco de esta investigación. Revisemos lo que señalaron desde el OS7 de Carabineros, particularmente en la voz de la capitán María Belén Galás. Investigación de hace más de 2 años, los cuales despliega más de 500 carabineros en terrenos, tanto desde Antofagasta hasta la región de Aysén. El OS7 logra detener a 72 personas vinculadas al delito de tráfico de droga y lavado de activos, lo cual se da a conocer a través de la gran incautación de marihuana y evidencia documental. Operativo nacional que marca un precedente en este tipo de ilícito. ¿Por qué? Por las plantaciones ilegales y la venta de marihuana en dispensarios a nivel nacional. La posibilidad de que se desarrolle la audiencia de control de detención en la jornada del día de mañana es totalmente viable, pero también existe que la posibilidad de que el Ministerio Público en esa audiencia de control de detención solicite una ampliación de la detención de los imputados, bueno, también es totalmente viable porque todavía hay diligencias que se están desarrollando en materia de esta investigación denominada por los organismos policiales como Operación Ámsterdam, Imperio de Ámsterdam. Así que es parte de las noticias respecto de esta situación, Mónica, donde hay 72 detenidos y que van a enfrentar al juzgado de garantía en la jornada del día de mañana. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Seguimos muy atentos. Estés bien, buenas noches. Así será. Chau, chau. Seguir justamente la ruta de la droga, pero sobre todo y antes seguir la ruta del dinero, ¿no? Eso es clave. Y en otras materias que tienen que ver con seguridad, con la denominada Operación Cancerbero,
El gobierno, las policías y Gendarmería concretaron el traslado de más de 600 reclusos al nuevo centro penitenciario La Laguna, en Talca. La medida busca segregar a internos de máxima peligrosidad vinculados a bandas del crimen organizado. Los detalles en el informe que preparó Sebastián Riz. Así, uno a uno, fueron llamados los cientos de reclusos trasladados hasta el nuevo centro penitenciario La Laguna en Talca, y así fue como llegaron, todos vestidos con el mismo uniforme que utilizarán de aquí en adelante. Se trata de un masivo operativo denominado Cancerbero, que forma parte del plan de seguridad impulsado por el gobierno. Que a partir de hoy comienza un cambio de mano importante, de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo, para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile. Un cambio de mano que incluye la segregación de 40 reclusos destinados al área de máxima seguridad, dentro de los cuales 9 serían líderes de bandas del crimen organizado. Un área que contiene celdas individuales, un patio diferenciado, locutorios independientes y visitas restringidas. Personas privadas de libertad que han sido trasladadas hoy día pertenecen a esos grupos delictuales de crimen organizado, un porcentaje importante de población extranjera, y precisamente esta cárcel es la que nos permite descomprimir otros recintos penitenciarios. También vamos a incursionar con internos de alto compromiso delictual no pertenecientes al crimen organizado, experiencia inédita en el sistema carcelario chileno, salida dosificada a patio y sus visitas a través del locutorio dentro de otros componentes de la rutina interna del régimen. 295 reclusos que se suman a otros 392 que fueron trasladados desde la antigua cárcel de Talca hasta La Laguna, sumando así un total de 687 reos movilizados. Un masivo operativo que fue transmitido por la señal oficial del gobierno y que contó con el despliegue en la zona del presidente de la República y de 4 secretarios de Estado. Es correcto trasladar a los reos más peligrosos a un recinto donde efectivamente se cumplan con los estándares de seguridad y de estar incomunicados con el exterior, pero creo que tratar de hacer pasar esto como una estrategia de marketing básicamente para mejorar en las encuestas me parece que es poco prolijo. En mi opinión, aquí el gobierno del presidente Kast ha demostrado gestión, ha demostrado don de mando y ha demostrado coraje. Y por lo tanto, si a la gente de la izquierda le molesta que la ciudadanía conozca de primera fuente la gestión que se está haciendo en materia penitenciaria, ahí ellos. Nosotros al menos estamos muy conformes. Un debate que el presidente José Antonio Kast no quiso profundizar tras encabezar un comité de seguridad en el Maule, pero más allá de las críticas opositoras, la reflexión de quienes han integrado las fuerzas de orden y seguridad apunta a una señal correcta, aunque puede ser insuficiente. Yo creo que una muy buena señal. Yo creo que la segmentación claramente era una de las medidas que tenía que tomarse. El régimen penitenciario es clave en el funcionamiento de un sistema penitenciario y lo que está haciendo la autoridad hoy día es lo correcto. Particularmente los perfiles criminales asociados al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, delincuentes que son distintos a la delincuencia común, tienen que estar en cárceles exclusivamente para internos de este perfil y no cárceles que puedan ellos compartir dentro del penal, aunque estén segmentados. Para combatir la delincuencia tenemos que tener un control efectivo de nuestras cárceles. Y ese control efectivo se logra, por ejemplo, con recintos como estos, en donde tenemos la posibilidad real de hacer lo que se denomina la segregación. Masivo operativo que se enmarca en la agenda de seguridad que está impulsando el gobierno y que en esta ocasión contó con la coordinación de las policías y Gendarmería para el traslado de reclusos a una de las cárceles más modernas del país. El presidente Kast dio por absolutamente aclarado, esas fueron sus palabras, el impasse que se abrió a raíz de que el biministro Claudio Alvarado reconociera que no sabía del requerimiento del gobierno ante el TC por la ley miscelánea. El mandatario se refirió a la polémica, lo que no fue bien recibido por parlamentarios oficialistas, quienes dijeron que el jefe de Estado debe evitar los conflictos pequeños. Los detalles con Francisca Cárdenas. La descoordinación dentro de la moneda sigue generando repercusiones. Esto luego de que el gobierno presentara ante el Tribunal Constitucional un requerimiento contra una norma del Plan de Reconstrucción Nacional y el viceministro Claudio Alvarado se enterara después de que la acción había sido ingresada. Hoy fue el presidente José Antonio Kast quien salió a contener la tensión. Todo absolutamente aclarado. Aquí estamos con el ministro Alvarado.
y estamos ahora a la espera de los resultados de lo que determine el Tribunal Constitucional, siguiendo la institucionalidad vigente que siempre hemos señalado. Estamos muy contentos de haber cerrado una etapa. Intentos del mandatario de cerrar una polémica en medio del despliegue por la agenda de seguridad y que generó preguntas sobre quién está coordinando las decisiones dentro del gobierno. El problema es que el Ministerio del Interior termina coordinando ex post, administrando las consecuencias políticas de las decisiones ya adoptadas, cuando su función debería ser coordinar ex ante. Por eso la pregunta ya no es quién olvidó hacer una llamada, sino quién está integrando políticamente las decisiones. El primero en bajarle el perfil fue el ministro Jorge Quirós, señalando que se trató de un incidente menor y descartando cualquier intento de marginar al jefe de gabinete. Horas después, tanto su par de la SECPRES como Alvarado intentaron cerrar el flanco. El presidente no tiene que meterse en conflictos pequeños. Los ministros tienen que hablar entre ellos, trabajan cerca en la moneda, se ven todos los días. Además son pequeñeces de interpretación de un proyecto. El presidente está para cosas grandes. Les voy a regalar a todo el gabinete un Excel con los correos y celulares de todos los ministros y subsecretarios bien actualizados. Esto luego que Claudio Alvarado asegurara que como único cambio tras el impasse, él les recordaba a los ministros cuál era su número telefónico para futuras notificaciones. Sin embargo, desde el Congreso, algunos cuestionan el rol de conductor político del titular de Interior. Cuando creamos el Ministerio de Seguridad, por primera vez en la historia, se estableció por ley que quien coordina políticamente el gabinete, quien coordina a todos los ministerios, quien coordina al Ejecutivo es el ministro del Interior. Antes era de facto, ahora es por ley. Yo creo que le estamos dando mucho color, son cosas que pasan, hay descoordinaciones, esas cosas obviamente hay... A ver, la discusión política siempre es necesaria. La situación, según expertos, abre dudas sobre si una decisión firmada por el propio presidente Kast puede ser desconocida por su jefe de gabinete. Para algo existen las reuniones de coordinación, para algo existen las reuniones todos los lunes y un hecho tan sustantivo, ¿no? Y que no depende solo de él, sino que, de nuevo, depende del equipo político y del propio presidente, una decisión como ir y requerir ante el Tribunal Constitucional. Es bastante extraño que no se haya socializado, que no se haya conversado y que el ministro del Interior no haya sido parte. Cuestionamientos a las capacidades del Ejecutivo para coordinar el comité político en medio además de una movida agenda sobre seguridad pública y la tramitación de distintos proyectos en el Congreso. La inversión en construcción podría crecer hasta un 4,5% este año, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción. Eso sí, desde el gremio enfatizan en la importancia de agilizar iniciativas que permitan poner en marcha proyectos, lo que a su vez generaría nuevos puestos de trabajo. Lucía Figari nos cuenta. La inversión en construcción podría crecer entre un 2,5 y 4,5% este año. Sin embargo, el sector advierte que será clave acelerar la implementación de medidas que permitan dinamizar la actividad. Así lo plantea el nuevo informe Macroeconomía y Construcción, que hace un balance del primer semestre y proyecta el escenario para lo que queda de 2026. Esto en medio de un panorama donde el sector inmobiliario se ha visto fuertemente afectado estos últimos 4 años. Sabemos que estamos con una restricción presupuestaria muy grande, sobre todo en todo el desarrollo para nuevas obras con financiamiento público. Sabemos que esto viene de un escenario de endeudamiento del país que está en niveles realmente preocupantes. Esas son cifras muy grandes y que, por supuesto, imponen una restricción presupuestaria mucho mayor todavía. Pero el desafío no está solo en la inversión. En materia de empleo, el sector todavía mantiene una brecha cercana a los 198.000 puestos de trabajo respecto a sus niveles potenciales. El crecimiento del sector depende en gran medida de la infraestructura productiva, uno de los ítems con mayor dinamismo, impulsado principalmente por el desarrollo de nuevos proyectos mineros y energéticos. Se despacha la ley de royalty, inician construcción estos proyectos también explicados por precios del cobre bastante altos, que no vemos que vayan a haber caídas muy relevantes de esos precios, por lo tanto requieren de mayor cobre y por lo tanto hay mayores proyectos de inversión, y no solamente cobre, estoy pensando también en proyectos de litio, en fin, proyectos energéticos que son relevantes
y que muestran dinamismo. Sin embargo, en infraestructura pública el escenario es distinto. La ejecución de inversiones del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas registró una caída de casi 24% en el primer semestre, lo que aumenta el riesgo de que no se cumplan las metas fijadas para este año. Y en vivienda, la inversión total crecería cerca de un 1%, impulsada principalmente por la vivienda pública. En contraste, la vivienda privada seguiría contrayéndose. En el sector inmobiliario, la vivienda privada, esta es la peor crisis desde que tenemos registro. 4 años con ventas aquí de esta magnitud, 42.000, 43.000 viviendas, comparado con 60.000 viviendas, es una magnitud muy alta en cualquier industria. Es prácticamente pasar a vender un 30% menos. El gran factor que ha dificultado el acceso a la vivienda durante los últimos años ha sido la inflación. Por lo tanto, los créditos hipotecarios subieron mucho, dado que el precio de la vivienda es el factor más incidente en la obtención de un crédito hipotecario. El despacho a la ley del proyecto, que amplía el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios, podría provocar que este sector presente un mejor dinamismo, tal como ocurrió con el proyecto original. Hasta el 17 de julio se había recibido cerca de 95.000 solicitudes elegibles y cursado más de 28.000 operaciones, de acuerdo a datos de la Asociación de Bancos. Son muchos factores que dinamizan la posibilidad de ser propietario y por otro lado dinamizan también el mercado inmobiliario, que da mucho trabajo directo. La construcción es uno de los elementos, uno de los motores de la economía y por lo tanto esta medida apunta en esas dos direcciones. Ante este escenario, desde el gremio señalan que es clave acelerar los proyectos de inversión y destrabar los 8 proyectos de concesiones ya adjudicados por 2.325 millones de dólares, entre los cuales se encuentran recintos de salud y penitenciarios, cuya construcción podría generar más de 4.000 empleos adicionales. Conversemos ahora con el senador Matías Walker. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. Saludos desde La Serena. Quisiera preguntarle primero respecto de las versiones que hay hasta ahora del llamado a la moneda de la ministra Natalia Ducó. No sabemos si es efectivamente para pedirle la renuncia, que son algunas de las especulaciones, o si simplemente es para pedirle explicaciones por lo del uso del auto fiscal. Quiero preguntarle qué piensa respecto de esta polémica del uso del auto fiscal y qué evaluación tiene usted de la gestión de Natalia Ducó. Yo tengo una buena evaluación del trabajo de la ministra Natalia Ducó. Basta decir que fue un apoyo fundamental para concretar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas luego de 10 años, tanto por parte de ella como del subsecretario Andrés Otero, en circunstancias que muchos apostaban que el gobierno del presidente Kast iba a frenar esta reforma. De hecho, hubo lobby de dirigentes del fútbol para que eso ocurriera. No tengo información respecto a las circunstancias por las cuales ella fue llamada a informar y por lo tanto supe que hay una investigación de la Contraloría por el uso del auto fiscal, pero más antecedentes no tengo. En otra de las noticias que han surgido hace poco, la verdad, pero preguntarle a usted, ¿creería que sería una buena o una mala noticia que se la removiera? Si es que eso fuera así. Yo creo que no sería una buena noticia para el deporte. Yo creo que la ministra Natalia Ducó tiene mucha experiencia en lo que es no solamente deporte de alto rendimiento, sino que la necesidad que Chile se mueva, yo la he tenido varias veces en la región de Coquimbo, promoviendo programas que son importantes, la construcción de infraestructura deportiva, polideportivo. No, creo que sería una mala noticia para el deporte que se alejara la ministra Natalia Ducó. Lo llevo a otra noticia que también es de último momento, y es que Estados Unidos acusó a Chile de ser parte del caballo de Troya del comercio chino en un informe publicado hoy. La Casa Blanca pone a nuestro país, así lo da cuenta, por ejemplo, entre otros medios, CNN Chile, La Tercera y otros más, en un grupo de naciones que estarían sirviendo como herramienta a China para introducir su comercio a Estados Unidos en condiciones ventajosas, aprovechando ventajas arancelarias y otras diferentes naciones mencionadas también. ¿Qué le parece? Porque se sigue tensando, al parecer, la relación con Estados Unidos. Chile es un país serio que respeta sus tratados internacionales. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con China, que es nuestro principal socio comercial. Chile va a cumplir con sus compromisos. Espero que
los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio hagan lo propio. Acá hay que tener mucho cuidado en las excusas que a veces se ocupan para no cumplir con los tratados internacionales. Y Chile es un país serio, es un país pequeño, pero que se hace respetar. Lo demostró el presidente Ricardo Lagos con la invasión al Golfo Pérsico, y acá hay una política de Estado que han seguido los distintos gobiernos, que es respeto a nuestros tratados internacionales, a la legislación internacional. Ambos países son socios estratégicos, son amigos de Chile, y estoy seguro que la Cancillería va a velar por ese principio. Y claramente usted no estaría por esta invitación o recomendación que ha hecho Estados Unidos de salirse de la Corte Penal Internacional. Por ningún motivo. ¿Sí? Además, hay que entender que el Estatuto de Roma es un tratado internacional de derechos humanos que, de acuerdo a nuestra legislación, artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, es un límite a la soberanía. Y por lo tanto, la jurisdicción internacional de derechos humanos es lo que permite perseguir a los dictadores, es lo que permitió, por ejemplo, aplicar penas a genocidas en la guerra de los Balcanes. Entonces, es muy importante que esa institucionalidad internacional podamos preservarla. Y las normas del Estatuto de Roma son fundamentales para ese propósito. Lo quiero llevar entonces ahora sí a la agenda de seguridad del gobierno. Primero a hoy día este operativo llamado Cancerbero, con un traslado de una cantidad importante y bien mediática además de presos a la cárcel de Talca. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que demuestra esta operación Cancerbero, Moni? Que no es necesaria una reforma constitucional para perseguir al crimen organizado. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación contundente para perseguir el crimen organizado que aprobamos en el Congreso el año 2024. Yo era parte de la mesa del Senado como parte de una agenda de 70 proyectos de ley que el Congreso ha estado aprobando los últimos años contra el crimen organizado. Por lo tanto, no es necesario una reforma constitucional. Algunos dicen, no, lo que pasa es que estos temas se enredan en el Tribunal Constitucional. Perdón, no se enredó en el Tribunal Constitucional estas mayores herramientas que aprobamos el 2024 para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptaciones telefónicas, confiscación de bienes, comiso de bienes al narcotráfico y al crimen organizado. También lo aprobamos en la Ley de Delitos Económicos. Y todas esas reformas pasaron el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nuestro juicio? Que el gobierno le ponga discusión inmediata a un proyecto de ley que presentamos con la senadora Jimena Rincón y el senador Luciano Cruzcoque el año 2024 también, para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas para el crimen organizado, el modelo italiano. Eso es perfectamente posible hacerlo. ¿Por qué? Porque Gendarmería de Chile ya es parte del sistema de seguridad nacional, conforme a una reforma constitucional que ya fue aprobada. Por lo tanto, no se requiere ninguna reforma constitucional nueva para segregar al crimen organizado. Yo valoro la operación de hoy día, la operación Cancerbero, porque el Estado demuestra que se la puede contra el crimen organizado, pero no es necesaria una reforma constitucional para eso. Ya, o sea, para usted en el fondo eso es de lo más relevante que vi hoy día. Se puede hacer esta operación sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional. Ahora, respecto de esta agenda de seguridad, para que después ahondemos en la reforma constitucional, la agenda de seguridad con 35 proyectos, 20 que ya están y se les pone celeridad, 15 nuevos y además lo que tiene que ver con gestión antes de la reforma constitucional, la agenda de seguridad. ¿Qué le parece? Bueno, me parece bien todo lo que vaya en el sentido de perfeccionar los proyectos de ley y que permitan perseguir el crimen organizado. Pero yo partiría, Mónica, por darle discusión inmediata a los proyectos que están pendientes. Por ejemplo, infraestructura crítica. Por ejemplo, reglas del uso de la fuerza. Lo han pedido las propias Fuerzas Armadas.
que dicho sea de paso, es muy importante que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo suyo, ¿no? A resguardar el territorio nacional. Por eso también presentamos un proyecto de reforma constitucional para restablecer la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las fronteras, pero no para asumir labores de policía. También la reforma que, como digo, establece un sistema diferenciado de condenas contra el crimen organizado. Hoy día yo se la mandé al ministro de Justicia y le dije, ministro, no es necesaria una reforma constitucional. Este proyecto está en la Comisión de Constitución del Senado. Lo presentamos hace 2 años. Ahora, senador, hablemos de las reformas constitucionales. Una de ellas presenta la posibilidad de un nuevo estado de excepción. Estamos hablando en torno a un borrador de proyecto de reforma. Algunas voces dicen que con el rechazo que se ha producido, la polémica, algunos temas ya se están cambiando otros, pero en fin, el borrador, siendo un borrador, ya existe. Yo sé que usted también lo vio, también le llegó el borrador, le llegó también la minuta. Entonces, ese borrador, por ejemplo, la creación de un 5º estado de excepción, no viene hasta ahora, aunque lo había anunciado así el ministro de Seguridad, pero no vendría con interceptación de comunicaciones, lo declararía el presidente de por sí y ante sí, por 30 días, lo podría prorrogar por 30 días más y luego va a control del Congreso. Dice el ministro que es clave para poder combatir en áreas acotadas el crimen organizado. Yo creo que no es necesario, Mónica. Y yo espero que el borrador que vi quede en eso, solamente un borrador, porque lo que hay que avanzar es en las reformas legales. El país se dio cuenta, después de 2 procesos constituyentes fallidos, que no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado. Necesitamos herramientas mucho más concretas, mucho más eficaces, regular infraestructura crítica, porque ahí está la posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan, con su capacidad logística, colaborar con la policía, por ejemplo, en resguardar infraestructura que tiene que ver con servicios básicos de la población. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Ahora hemos visto durante la catástrofe que ocurrió en mi región y en otras regiones, cómo hubo localidades enteras una semana sin sí, pero le pregunto, ¿qué le parece el argumento del ministro de Seguridad que sostiene que sí es importante que colaboren en cosas puntuales bajo, de alguna manera, que cooperen con carabineros en temas de seguridad puntuales? Eso ya lo permite el estado de emergencia que se ha aplicado semana a semana por este gobierno, por el gobierno anterior, que es el estado de emergencia que permitió resguardar la seguridad durante el estallido social el año 2019, donde no fue necesario recurrir a otro estado de excepción constitucional como el estado de sitio. El estado de emergencia permite darle esos instrumentos. ¿Y entonces por qué cree que está creando un nuevo estado o pretendiendo crear un nuevo estado de excepción el gobierno? Yo creo que esta es más que nada una tentación política muy peligrosa, Mónica. A ver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende el gobierno? Sacar al pizarrón a la oposición y decir una frase simplona. Decir, bueno, ahora vamos a ver quiénes quieren darle más herramientas al Estado para perseguir el crimen organizado y quiénes no. Pero esa es una tentación que, aparte de ser ineficaz, porque ya el país perdió mucho tiempo en una discusión constitucional, no va a lograr los objetivos. Los objetivos concretos tienen que estar en la ley, en aplicar la ley que combate el crimen organizado, en obviamente pedirle a las Fuerzas Armadas que colaboren con sus capacidades logísticas, pero para eso ya está el estado de emergencia, que es lo que ha permitido, por ejemplo, disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur, que es lo que ha permitido también que disminuya los ingresos ilegales en la frontera norte del país. Entonces no es necesario una reforma constitucional para combatir el crimen organizado. ¿Qué aprehensiones tiene en concreto respecto de la reforma que tendría que ver, lo decimos, es este borrador de proyecto de reforma que, vale el crédito, fue dado a conocer primero por el diario La Tercera, que dice, entre otras cosas, que modificaría el artículo 19 de la Constitución, creando un artículo 9 y diciendo que quienes estén presos por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado perderían las prestaciones sociales
que se resguardan en el artículo, que con cargo del Estado, evidentemente, que están resguardadas en el artículo 19, en los números 9, 10, 16 y 18, que tienen que ver salud, educación, trabajo y seguridad social. Ese borrador tiene 3 problemas, Mónica. Primero, que no es necesario, que es ineficaz, porque ya la operación Cancerbero demostró que no es necesaria una reforma constitucional para aislar el crimen organizado, y si quieren perfeccionar la ley, ahí está el proyecto de ley que presentamos hace 3 años atrás y que se lo mandé al ministro de Justicia para que lo puedan apoyar, que permite efectivamente contacto cero del crimen organizado con el exterior para que no puedan cometer delitos. Segundo, lo dijo muy bien la ministra de Salud en una entrevista con usted el día de hoy. El quitarle prestaciones de salud a una persona, no solamente mientras está privada de libertad, sino que 15 años después, atenta con los principios más básicos del juramento de Hipócrates que han hecho los médicos. Porque además muchas veces en estas prestaciones sociales están incluidos beneficios en favor de los niños, y nosotros tenemos una ley de garantías de la infancia en virtud del principio del interés superior del niño. Muchas de estas prestaciones sociales están en favor de hijos o personas que están bajo el cuidado de una persona privada de libertad. Y en tercer lugar, porque siempre que usted hace una reforma constitucional que elimina derechos, en este caso pretenden, de acuerdo al borrador, eliminar o modificar el artículo 19, número 26 de la Constitución del 80, que establece que no se pueden afectar los derechos en su esencia. Y el borrador que yo vi hoy día es muy peligroso, porque podría alterar ese respeto a la esencia de los derechos. Y siempre usted tiene que pensar cómo se aplicaría esta facultad, no por el gobierno actual, sino que por su peor adversario. Pensemos en regímenes autoritarios, pensemos en regímenes populistas y que pueden ser de distinto signo político del que tiene uno. Y por eso es muy complejo jugar con la Constitución en materia de seguridad. El país ya lo aprendió después de 2 procesos constitucionales fallidos. Desde su perspectiva, con este borrador de proyecto de reforma, ¿se afectan derechos fundamentales y no solo prestaciones sociales? Se afectan derechos fundamentales de las personas que a todos el día de mañana nos pueden garantizar defendernos no solamente del crimen organizado. El problema es cuando el crimen organizado coopta a los gobiernos. Entonces los gobiernos del crimen organizado se transforman en uno solo. Y eso ha sido el drama de lo que ha ocurrido en América Latina, que no solamente el crimen organizado y el narcotráfico cooptan e influyen en el Estado, sino que es el Estado influido por el crimen organizado el que afecta garantías individuales de las personas. Senador, por eso es tan peligroso hacer política con la Constitución. Usted dice se está haciendo política con la Constitución. Se está haciendo política con la Constitución, y la experiencia que hemos tenido en Chile de los últimos años con los que intentaron hacer política con la Constitución fue desastrosa. Nosotros podemos hacer reformas constitucionales consensuadas, meditadas, que por supuesto le den más facultad a las Fuerzas Armadas, a las policías para combatir el narcotráfico, pero no de esta forma, no afectando los derechos en su esencia para sacar al pizarrón al adversario político de turno. Así no se construyen buenas políticas en materia de seguridad. Lo que tenemos que hacer, Mónica, es sacar la ley de inteligencia del Estado. Entiendo. Ahora, senador, déjeme precisarle un poco un punto que no es fácil, pero de alguna manera explicar. Se dice... De la ley, de la Constitución. Sí. Entiendo que usted dice hay que legislar más bien antes que hacer reformas constitucionales, pero hay un punto también, desde el gobierno se dice, no se está afectando un derecho, sino que se está suspendiendo una prestación social. Y nos decía la ministra de Salud, la forma en que se materializa un derecho es la prestación social y las políticas públicas. Por tanto, si uno afecta una prestación social, afecta el derecho, ¿no?
Pero por supuesto, o sea, ¿qué es lo que van a proponer? ¿No vacunar a una persona que está privada de libertad y su familia, como proponen algunas personas de ultraderecha en el mundo? Sí, es demencial lo que se está proponiendo, en la forma que se está proponiendo. Fíjese que se intenta fundar, por el borrador que yo vi, la necesidad de avanzar en la reforma constitucional, por ejemplo, para confiscarle bienes al crimen organizado. Eso ya está. Está en la ley que aprobamos el año 2024. Sí, entiendo que esta semana se le confiscó un inmueble al exalcalde de San Ramón, al alcalde Aguilera. Y eso en virtud de una ley que aprobamos el año 2024. Entonces, no se requieren nuevas reformas constitucionales. Lo que se requiere es avanzar en este fast track legislativo. Por eso yo celebro lo que ha dicho la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Vamos a citarnos todas las veces que sea necesario, priorizar todos los proyectos de ley en materia de seguridad, como lo hicimos con el actual ministro de SERPRES, José García Ruminot, cuando era presidente del Senado y yo era vicepresidente del año 2024, y aprobamos la ley antiterrorista. Pero para eso no se requieren reformas constitucionales. Tratando de pensar desde el argumento del gobierno que está proponiendo este borrador de proyecto, de reforma, también se podría tal vez decir, bueno, que se lo paguen ellos, no va a pagarlo el Estado, que se paguen ellos las prestaciones sociales. Lo que pasa es que, como bien dijo la ministra de Salud, es al Estado y es a todos los chilenos que nos tiene que preocupar que las personas privadas de libertad, que los migrantes tengan acceso a las prestaciones básicas de salud, porque son cuestiones de salud pública. Claro, o sea, decía la ministra que podía tener efectos, además, podría afectar el derecho a la salud de otras personas si es que estos condenados, en el fondo, terminan provocando, no sé, una epidemia, un brote infeccioso, porque esto duraría 15 años después de la condena incluso. Por supuesto. Entonces, yo creo que es muy importante ser responsable, juntarnos entre todos, llegar a grandes acuerdos en materia de seguridad. Muchas de estas leyes que acabo de mencionar se han aprobado con una amplia mayoría. Las leyes contra el crimen organizado se aprobaron con una amplia mayoría y se le dio facultades especiales a las policías para perseguir el crimen organizado. Quitarle los bienes al narcotráfico del crimen organizado. Eso ya está. No es necesario tener una nueva constitución o una reforma constitucional para quitarle los bienes al crimen organizado. ¿No cuenta entonces con su voto una reforma constitucional de esas características? Vamos a estudiar todos estos proyectos en su mérito, pero fíjese que yo he hablado con muchos destacados juristas, abogados, hoy día ligados a partidos de derecha, y me han dicho, senador, esto es una locura. Entonces yo espero que ese borrador no sea más que eso, un borrador, y no se convierta en un proyecto de reforma constitucional, porque con la Constitución no se juega, y eso lo dictaminaron los chilenos 2 veces en 2 procesos constituyentes mediante su voto. Ahora, pareciera tener poca, para ir cerrando, senador, pareciera tener poca viabilidad política porque requiere 4/7, una reforma constitucional. Sí, gracias a la reforma que promovimos con la senadora Jimena Rincón se requieren 4/7 y no 2/3. Pero aún así, en los temas de seguridad tiene que ser parte de una política de Estado transversal. No pueden obedecer mayorías circunstanciales, porque, ojo, Mónica, esas mayorías circunstanciales el día de mañana pueden cambiar y servirse para perseguir a personas que no piensan como uno, o valerse el crimen organizado de ellas, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Guatemala y en otros países, para perseguir a los civiles. Senador, usted nos decía, me quedo con la frase final, usted decía, con la Constitución no se juega su punto de vista frente a este borrador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y lo hacía mención el senador Walker, la ministra de Salud, Mike Chomalí, afirmó en exclusiva para CNN Chile que hará todo lo posible por mantener los actuales derechos de salud para toda la población. Esto tras conocerse un borrador de las reformas constitucionales que impulsaría el gobierno, entre las cuales eliminaría el derecho a la protección de la salud para las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. Este es un extracto de la conversación que tuvimos con la ministra de Salud.
Ministra, quisiera preguntarle por qué en el artículo 9 del proyecto de reforma constitucional, todavía es un borrador, el borrador lo publicó en exclusiva La Tercera, y en el artículo 9 este borrador de proyecto de reforma constitucional dice que respecto de quienes hayan sido condenados por crimen organizado, conductas terroristas y narcotráfico, van a quedar sin derecho a acceso a las prestaciones sociales financiadas por el Estado, de los derechos del artículo 19 de la Constitución, número 9, 10, 16 y 18. El número 9 es el derecho de la salud. ¿Es aplicable quitar a estos presos mientras cumplen condena y 15 años después las prestaciones que paga el Estado? Bueno, si tú me dices que es un borrador, digamos que lo publicó La Tercera, a mí es difícil hacerme cargo de un borrador, primero que nada, pero si tú me dices que efectivamente eso es lo que dice, puede ser un poco incompatible, podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, y como ejemplo te podría decir la ley de urgencia, por ejemplo, que la ley nos obliga y nos mandata a nosotros a atender a todas las personas independiente de su condición, etcétera, frente a situaciones que son de riesgo vital. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, es un borrador. Entendiendo que es un borrador de proyecto de reforma constitucional. Pero se podría ahí interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos como un ejemplo. Pero en términos sanitarios, ¿esto tiene complicaciones también? Podría tener complicaciones, el mismo tema de la ley de urgencia, digamos. Pero pensemos en algo que no sea urgencia. ¿Qué complicaciones sanitarias puede tener? Lo que conversamos en el otro tema, las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, también podrían haber algunos elementos que se contraponen con algunas obligaciones que nosotros tenemos como sector. Y en teoría entonces eso podría afectar no solo a los reos, sino también a reos y condenados, sino que a población que no sea ni reo ni condenado. Como ocurre en la salud pública, siempre. Cuando sea el momento adecuado, lo vamos a revisar y vamos a conversarlo en la interna con los ministros. Pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud. El derecho a salud está consagrado por la institución y yo creo que vamos a hacer todo lo necesario para que ese derecho siga consagrado en la Constitución. Bueno, ahí está la opinión, está en nuestra página web y en nuestras redes sociales la entrevista completa. Y en medio de la revisión de las cautelares de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por la trama bielorrusa, se conoció que la Fiscalía agrupó en una misma carpeta esta investigación y el caso Fundamenta. Ambas indagan de eventuales pagos del estudio de los abogados a Ángela Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles, para acelerar tramitaciones y obtener fallos favorables. Además, CNN Chile accedió a parte de la declaración de Vivanco ante la Fiscalía y los detalles están en la nota de nuestro periodista Juan Cristóbal Chatón. La trama bielorrusa suma una nueva causa en la carpeta investigativa después de que el Ministerio Público decidió agruparla con el caso Fundamenta, ambos bastante similares. Hablamos de presuntos pagos de coimas de Mario Vargas y Eduardo Lagos mediante Gonzalo Migueles a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para obtener una tramitación más rápida y fallos favorables. En el caso de la trama bielorrusa, para favorecer al consorcio Velasmovitec en una disputa judicial con Codelco, y en el caso de Fundamenta, para destrabar la tramitación de los permisos para el proyecto inmobiliario Ecoegaña. Se comunicó al tribunal en su oportunidad, lo pudieron observar hoy día en la audiencia, que efectivamente nosotros comunicamos una agrupación y básicamente porque tiene que ver con los mismos intervinientes. Ya es una facultad del Ministerio Público cuando existen los mismos intervinientes, en este caso imputados, y que son básicamente los imputados que ustedes conocen de ambos lados, abogados por una parte, exministra por otra parte. Básicamente esa es la decisión que obedece. Se trata de una causa que también está judicializada y se agrupó y se comunicó al tribunal esa agrupación y hoy en día se investigan. Si bien una está formalizada, la otra se investiga de formalizada, toda vez que no se han comunicado cargos por esos hechos. Situación que se dio a conocer durante la revisión de las medidas cautelares de Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes buscan salir de la prisión preventiva que cumplen hace 9 meses en el anexo penitenciario Capitán Llaver. El día de hoy, como lo hicimos presente en otra audiencia,
Los antecedentes que se tuvieron a la vista en su momento, ya en noviembre del año pasado, para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, no han variado. Por el contrario, como expusimos ante el tribunal, los antecedentes nuevos que se han ido incorporando han robustecido la investigación y como consecuencia la imputación que existe respecto de ello. Y en virtud de aquello es que entendemos que la libertad de los imputados sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad. Yo pedí un arresto domiciliario total porque es el mismo que tiene la exministra Vivanco, y en el fondo lo que estamos diciendo es que si el principio de igualdad se toma en serio, bueno, entonces aquellos que están imputados por los mismos, incluso por menos hechos, por menos delitos, y que tienen una penalidad en abstracto más baja, deberían tener entonces el mismo tratamiento procesal que el resto de los coimputados. Él ha estado el doble de lo que estuvo la exministra en prisión preventiva, por lo tanto, además, él arriesga una pena inferior en caso de condena, y además él no es funcionario público, por lo tanto, está en una situación mucho mejor que la exministra, y por eso creemos que incluso se estaría vulnerando un principio de igualdad y proporcionalidad, y por eso también necesitamos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo cuando esta semana se dio a conocer el contenido de la declaración de Ángela Vivanco ante el Ministerio Público, donde se aborda en detalle la tramitación de la causa de CVM, su carrera judicial y su relación con su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Lagos y Vargas. ¿Tuvo conocimiento previo de la causa 141421-2023 antes de la vista de la causa en sala? Solo lo que salía en la prensa, porque hubo varios reportajes meses antes. A su pregunta, Lagos, Vargas ni Silver me comentaron algo respecto de la causa. Gonzalo Migueles tampoco. ¿Sabe si Gonzalo Migueles habló de esta causa con Lagos, Vargas o Silver? No sé. Gonzalo Migueles supo de esta causa por mí cuando me llamó Parodi. También se abordó una de las imputaciones más polémicas y cuestionadas de la causa, una supuesta visita de Vivanco a la oficina de los abogados, donde le habrían entregado personalmente cerca de $15.000 en efectivo. ¿Recuerda qué hizo el 4 de julio de 2023? El 4 de julio yo pedí hora a las 16:15 a la peluquería Isabela, a la que iba frecuentemente, que está en San Crescente, llegando a Apoquindo. Me fui de la corte para allá y después me fui a la reunión que tenía, una reunión personal. A esa peluquería me llevó mi chofer, Juan Carlos Lizana. Nunca fui a la oficina de Lagos y Vargas. Tampoco utilicé los estacionamientos de los abogados. Nunca fui a ese edificio. Sé que Gonzalo Migueles iba a la oficina de Lagos y Vargas. Sé que iba con cierta frecuencia. Este viernes serán las réplicas y la resolución en la revisión de cautelares de Mario Vargas y Eduardo Lagos, mientras que para el 22 de septiembre quedó agendada la formalización del último socio del estudio jurídico pendiente, el exdiputado de la DC, Gabriel Silver. El gobierno presentó al Consejo Superior Laboral una propuesta de nuevo reglamento para la ley Karin. El diagnóstico del Ejecutivo es que el alto volumen de denuncias está generando un cuello de botella en la Dirección del Trabajo y las investigaciones están superando el plazo establecido en la ley. A eso se suman diversos efectos que también se han evidenciado dentro de las empresas, como nos cuenta Pilar Gutiérrez. A 2 años de su entrada en vigencia, la ley Karin vuelve a ser parte de la discusión pública. Y es que el gobierno presentó al Consejo Superior Laboral un nuevo reglamento para esta norma que tiene como objetivo sancionar el acoso laboral, sexual y todo tipo de violencia en los espacios de trabajo. Estamos en los últimos ajustes, todavía tiene que ser enviado a la Contraloría General de la República. Lo que sí me gustaría destacar es que nosotros no queremos acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. No está implementándose de forma correcta. Tenemos un exceso de demanda, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo, entonces nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación. Y es que, como lo ven los especialistas, la implementación de la ley Karin está generando un volumen muy grande de denuncias y la Dirección del Trabajo no está pudiendo responder a tiempo, lo que termina perjudicando el clima laboral, todo lo contrario al propósito por el cual se creó la norma. Está tomando más del periodo de 30 días que indica la ley. Puede llegar incluso a investigaciones de 6 a 8 meses, con la problemática que eso implica que las personas, mientras tanto, siguen conviviendo en un espacio de trabajo, con medidas de resguardo, obviamente, pero con efectos no solamente en el clima laboral, sino que obviamente en la productividad, en la retención de talento, en la proyección laboral, porque se eterniza un conflicto que tampoco se sabe su resultado. Por tanto, también hay una incerteza respecto de la forma en que va a terminar ese proceso investigativo. Problemas en el clima laboral y en la productividad, lo que finalmente termina incluso afectando al negocio. Es por eso que uno de los puntos que busca abordar el Ejecutivo es tener mayores controles de admisibilidad de las denuncias y así contar con un filtro al inicio del proceso para evitar la sobrecarga del fiscalizador. Están ocurriendo muchas denuncias
muchas de ellas son totalmente legítimas, otras a veces son temerarias y no hay ningún proceso en que se filtre. Esto impone exigencias además a las empresas, hay que iniciar procesos, hay que separar a acusado de acusador. Muchas veces las empresas de menor tamaño no tienen las condiciones para hacer aquello y la tensión al interior de la empresa y de los propios colaboradores aumenta. No compartimos la forma que tiene el gobierno de dar solución a esta problemática. Hoy día el poner filtros, el generar externalización de servicios no garantiza que de verdad erradiquemos la violencia y el acoso del mundo laboral. Hemos dicho claro y fuerte, las propuestas deben ser el fortalecimiento de la dirección del trabajo, el mejorar protocolos de prevención y protocolos internos en la empresa. Es el efecto que está generando en las empresas el elevado número de reportes que ha recibido la Dirección del Trabajo. Según las últimas cifras, al cierre del año pasado, el organismo había recibido 66.596 denuncias. De ese total, el 40% fueron preclasificadas como ley Karin, mientras que el 44% no fueron calificadas como tal. Ha implicado que un porcentaje mayoritario de las denuncias ingresadas no constituyen jurídicamente situaciones de acoso laboral, acoso sexual o de violencia, sino que corresponden más bien a conflictos cotidianos de convivencia, diferencias de opinión o problemas de medio ambiente laboral general. La reforma busca reorientar estas disputas hacia mediaciones internas o planes de clima laboral, reservando la ley para casos graves. Además, hay expertos que, si bien defienden el fin que persigue la ley, resaltan que ha tenido implicancias económicas para las empresas, sobre todo para las pymes. Las empresas grandes tienen en general departamentos de recursos humanos, pero son las empresas más pequeñas las que todo este tipo de normas les genera costos adicionales. Por lo tanto, es muy urgente hacer cambios en términos de procedimiento que de alguna manera alivianen el costo para las empresas más pequeñas. Aspectos en donde los especialistas ven espacios de mejora, siempre cuidando que se cumpla el objetivo final con que se creó la ley. Hay consenso en la necesidad que existe de erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, garantizando la protección de los derechos laborales. Comenzamos Conexión Global con la revisión de las noticias internacionales y vamos a partir en Colombia porque hace poco el gobierno de ese país actualizó las cifras tras este terremoto 7.4. Ya van 281 personas muertas a raíz de este movimiento telúrico que ocurrió el lunes pasado. Asimismo, el número de heridos ya superó los 3.900 personas. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son de Chocó, que es el departamento más pobre de Colombia. Y efectivamente, Quibdó, que es la capital del Chocó, y también Buenaventura, en el Valle del Cauca, son los territorios más afectados de este terremoto, pero también algunos de los más pobres. De hecho, estos dos territorios del Pacífico colombiano viven poblaciones afro e indígenas que históricamente han sufrido la exclusión y además el conflicto armado. De hecho, se habla de una ausencia del Estado colombiano en estas zonas. En Buenaventura, los ciudadanos han sido los que han tenido que liderar la búsqueda de sobrevivientes, mientras que en Quibdó, que es la capital del Chocó, si bien hay territorio, en este territorio hay presencia estatal, las comunidades acusan que la respuesta a la emergencia no fue inmediata. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Colombia dice que las cifras de personas afectadas en estas zonas son preliminares y que más aún 3 días después de este movimiento aún hay territorios y comunidades indígenas con las que no se ha podido establecer comunicación. Revisemos qué fue lo último que dijo hace pocos minutos el presidente de Colombia respecto de las cifras de este terremoto. Tenemos 3.971 heridos y desafortunadamente ha subido el número de desaparecidos a 379. La prioridad son estas personas. Para eso se están implementando los recursos propios y recursos internacionales que han llegado para acompañar esta búsqueda.
Y precisamente el apoyo internacional se ha transformado en una de las polémicas que ha debido enfrentar Abelardo de la Espriella, principalmente porque no aceptó la ayuda de todos los equipos de rescate que ofrecieron los distintos países de la región. Por ejemplo, México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya llegó un avión Hércules con distintos insumos solicitados por el gobierno colombiano. Sin embargo, confirmó que los rescatistas de México no fueron a Colombia, pues Colombia no los aceptó por los requisitos de certificación que están exigiendo. Principalmente llama esto la atención debido a que este equipo de rescate, que es parte del Ejército de México, ha acudido a 98 países a apoyar en labores de rescate. A esto se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum. Revisemos. Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación. Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan. Pero sí, para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia, está lista para salir en cualquier momento. Están listas para salir en cualquier momento, dice la presidenta de México. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a una información que conocimos durante esta tarde, porque Estados Unidos incluyó a nuestro país y a otras 39 naciones en una lista de naciones que presentan riesgo de transbordo ilegal desde China. A juicio de la administración de Donald Trump, estos 40 países presentan un alto riesgo de ser utilizadas para el transbordo ilegal de mercancías chinas. Esta maniobra lo que permite es modificar el origen aparente de los productos y así eludir los aranceles que ha aplicado Washington a Beijing. Este informe se titula La gran estafa del transbordo y en su portada utiliza una imagen del caballo de Troya. Según este informe, además, después de que Washington impuso aranceles a China en 2018, los exportadores chinos comenzaron a redirigir sus productos por otras jurisdicciones. Así, mediante procesos de ensamblaje, terminación, reempaque y otro tipo de herramientas, las mercancías adquieren la apariencia de haber sido producidas en otro país y así eluden los aranceles que impone Estados Unidos a China. Ahora, estos 40 países varían significativamente en cuanto a su escala económica y su función. Algunos son socios comerciales importantes y otras están estrechamente integradas en redes de producción y suministro vinculadas a China. Chile es incluido en el tercer grupo junto a otras 23 naciones en las que está Argentina, Colombia y Costa Rica. Y estas son jurisdicciones más pequeñas que ofrecen ventajas específicas como bajos costes laborales, normas permisivas en las zonas francas, acceso estratégico a puertos o acceso preferencial al mercado estadounidense. Lo que quiere decir esto es que Estados Unidos no está acusando a Chile de un transbordo ilegal de mercancías chinas, sino que más bien señala que Chile forma parte de las jurisdicciones que estarían en riesgo de ser utilizadas por exportadores chinos para eludir estos aranceles. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque ha hecho noticia este cambio en secreto que realizó Donald Trump de su avión presidencial cuando viajaba desde Turquía a Reino Unido. Lo hizo por una amenaza iraní. Pero ¿cómo se realizó esta operación que ha abierto críticas desde Estados Unidos? Laura Soto nos explica en detalle. Una escena que parecía habitual pero que escondía un operativo inédito. El pasado 8 de julio Donald Trump se disponía a abandonar Turquía tras la cumbre de la OTAN en Ankara, pero lo que casi nadie sabía en ese momento es que el avión que acababa de abordar no sería realmente su medio de transporte. Recapitulemos, a las 8:24 de la tarde el presidente estadounidense ingresó al Air Force One. A esa misma hora, un camión de catering ya esperaba en la pista.
Pocos minutos después, mientras los periodistas acreditados abordaban la nave, el vehículo se alejó. Según reveló The Washington Post, al interior de ese camión iba Donald Trump, quien fue trasladado en secreto a otro avión de menor tamaño, el C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense. La razón, la amenaza de un posible atentado iraní contra su vida. Creo que la parte más significativa aquí es que durante semanas el público estadounidense ha estado hablando de los dos aviones Air Force One, el más nuevo de Qatar y el más antiguo de las últimas décadas de operaciones. Y en realidad, el presidente no estaba en ninguno de los dos. No está claro en este momento qué fue exactamente lo que los impulsó a tomar estas medidas extremas. Francamente, fue una historia surrealista de cubrir. La operación ocurrió un día después de que Estados Unidos reanudara sus ataques contra Irán. Trump inicialmente viajó a Ankara en el nuevo Air Force One, el avión que le fue regalado por Qatar y que había empezado a usar tan solo unos días antes. El mismo día de su retorno, anunció en sus redes sociales que abandonaría Turquía en el antiguo avión presidencial de color blanco y celeste para que la nueva aeronave pudiese ser enviada a la base aérea de Mildenhall en Reino Unido y así permitir que los soldados estadounidenses la conocieran. Todos están muy emocionados y pensamos que debían ser los primeros. Por nostalgia llevaremos el antiguo Air Force One desde Turquía hasta Mildenhall. Un viaje corto que sin duda vale la pena para que nuestros grandes héroes militares puedan apreciar esta hermosa incorporación a la flota de la Fuerza Aérea. Esa misma noche, la maniobra continuó en territorio británico. Donald Trump aterrizó en la aeronave militar pequeña, ingresó a escondidas al antiguo Air Force One, simuló su descenso habitual frente a las cámaras para luego abordar el nuevo Air Force One que lo llevó de regreso a Estados Unidos. President, can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. Un funcionario que habló en condición de anonimato con The Washington Post dice que esta operación convirtió al Air Force One clásico en un señuelo, con los miembros de la prensa y algunos del personal de la Casa Blanca a bordo, incluidos altos cargos, como el secretario de Estado Marco Rubio y el del Tesoro Scott Bessent, según se reporta. El caso ha abierto una ola de críticas, con los demócratas exigiendo una sesión informativa sobre el suceso ante el Congreso. Él puso a la gente en peligro para salvarse a sí mismo. Así es, Donald Trump. No tenía necesidad de poner a su personal y a esos periodistas en peligro. Literalmente podría haberles advertido y haberlos bajado del vuelo. Había otras formas de gestionar esto, pero en lugar de eso, estuvo bien con la idea de que tal vez ese avión fuera derribado o que tal vez hubiera alguna otra amenaza de seguridad. The Washington Post también reveló este miércoles que la inteligencia israelí advirtió a Estados Unidos sobre esta amenaza. Sin embargo, la CIA se había mostrado escéptica al respecto. Un nuevo escándalo que sacude a la Casa Blanca a solo 3 meses de las elecciones de medio término en las que Trump arriesga el control del Congreso. Termina CNN Prime, pero hoy día es jueves, así es que jueves de aquí se debate. No se separen, volvemos en algunos minutos con conversación, debate, con pasión. Está re bueno el panel, les voy a decir, así que no se lo pierdan. Jueves 13 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.